buenas noches, sean ustedes bienvenidos al Diario de Leuco. Sí, por supuesto, hoy es una noche muy especial y por supuesto que se trata de un programa muy especial. Tiene que ver con Navidad, tiene que ver con Hanukkah y tenemos dos entrevistados para conversar con mucha tranquilidad respecto de lo que dice el Graf, la espiritualidad en los tiempos de cólera, con dos invitados que tienen condiciones morales, profesionales, éticas que realmente vale la pena conocer. Está el rabino Alejandro Abruj. Muy buenas noches, gracias por venir, rabino. Hola, Alfredo, gracias por la invitación. ¿Dónde está ejerciendo ahora? Yo estoy en Comunidad Mijay, una hermosa comunidad del barrio de Belgrano, una comunidad que me enorgullece mucho, no solamente porque trabaja fuertemente aquí en el barrio de Belgrano, sino que trata de trabajar y ayudar en otros lugares, en otros barrios, y no solamente con comunidades de la colectividad, sino también hace muchísimos años que trabajamos en diferentes barrios humildes, en villas de emergencia, en comedores. Nos da muchísimo orgullo el enorme trabajo que desplegamos desde Mijay. Y el obispo Santiago Olivera, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por venir. ¿Y usted en dónde está ejerciendo hoy como obispo? Bueno, gracias por la invitación, y yo soy obispo castrense y de las Fuerzas Federales de Seguridad. O sea, es el único obispado en la Argentina y en el mundo que son obispados personales. O sea, me confía la misión de los hombres y mujeres, sus familias, presidencia y Ministerio de Defensa y de Seguridad de todo el país, porque es un obispado que no es territorial, sino más bien personal. Personal. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Rabino, ¿qué significa Hanukkah, que empieza mañana a la noche? ¿Qué significa desde el fondo de la historia, desde la religiosidad? ¿Y cuáles son, digamos, los ritos habituales que se hacían antes y si hay modificaciones en la actualidad? Bueno, la verdad que se acerca fin de año y se acercan todas estas hermosas fiestas. Nosotros en realidad los judíos ya tuvimos nuestro fin de año, claro. Rosh Hashanah hace un par de meses, pero si hay otra cosa para festejar para fin de año, estamos. Así que volvemos a festejar. Está muy bien. Y Hanukkah, tanto Hanukkah como la Navidad tienen sin duda raíces comunes y por sobre todas las cosas un mensaje compartido. Ahora el obispo nos va a enseñar obviamente, pero así como la Navidad habla de nacimientos y de nuevos comienzos, Hanukkah, la palabra Hanukkah quiere decir renovación. Renovación. Nuevo comienzo. Y las dos celebraciones hablan de la potencia de la luz y de creer en la renovación. Ahora que estamos cerrando un año y empezando uno nuevo, qué mejor de trabajar para renovar los vínculos, renovar las ideas, los ideales, los sueños, los compromisos, ¿no es cierto? Ahora, Hanukkah, en tu pregunta, es una fiesta, es una celebración que podría decir que es apasionante e increíble que haya sobrevivido a la historia. Hanukkah lo que recuerda históricamente es un triunfo del pueblo judío en una guerra, de las poquísimas veces que en los últimos 4000 años el pueblo judío ha triunfado en una guerra. Los macabeos en este caso. Exactamente, ¿no? Que sucedió, números redondos, 150 años más o menos antes de Cristo, antes de la era común. 150 años antes de Cristo, unos 800 años antes del Islam, en la tierra de Israel, en ese momento se llamaba la tierra de Judea, claro. La tierra de los judíos, la tierra de Judea. Allí estaba el imperio griego, el mismo Alejandro Magno había llegado a la tierra de Israel en unos 150 años antes todavía, y los griegos eran quienes dominaban la zona. Y lo que sucede ahí es una gesta de independencia en donde el pueblo judío le declara la guerra al imperio griego, una locura antes de empezar, y lo más increíble y milagroso es que triunfa. Y se establece allí un Estado judío independiente con capital en Jerusalén, que yo siempre explico, fue el segundo Estado judío en la tierra de Israel con capital en Jerusalén. El primero fue el del rey David, claro. Hace 3000 años atrás, o sea, casi 1000 años antes que los macabeos, el rey David funda el primer, no era un Estado, un reino, claro. El primer Estado judío con capital en Jerusalén. Ese Estado cae 500 años después, vienen los babilonios, los persas, los griegos, y finalmente viene el segundo Estado judío. El que tenemos hoy, el que vivimos hoy, es el tercer Estado judío en la tierra de Israel con capital en Jerusalén. Pero aquel, el de los macabeos, el que triunfan sobre los griegos, además de expulsar al imperio griego de Judea,
Cuando llegan al gran templo de Jerusalén, en el monte del templo, el segundo templo, ¿no? Era el segundo templo, claro. El primero ya había sido destruido por los babilonios, varios siglos antes. El segundo templo de Jerusalén, que todavía estaba en pie, hoy lo único que queda de ese templo es el famoso Muro de los Lamentos. Claro. Cuando la gente ve el famoso muro, llamado Muro de los Lamentos, es que durante 2000 años los judíos fueron ahí a llorar porque el templo está destruido. Claro. Ese templo todavía estaba en pie, estoy hablando 150 años antes otra vez de Cristo. Y cuando llegan al monte del templo, los griegos habían transformado el gran templo de Jerusalén en un templo pagano. Entonces limpian todo el templo, sacan las estatuas, los ídolos, y comienzan a buscar porque es necesario. Una de las leyes importantes de la tradición es que frente al arca, donde están los rollos sagrados de la Torá, tiene que haber una luz encendida, un fuego encendido todo el tiempo, un fuego eterno. Yeah. Entonces buscan y encuentran un frasco de aceite especial con el que se podía encender ese fuego, pero solamente había aceite que podía durar un día, y para fabricar más aceite necesitaban al menos una semana, y el milagro fue que duró 8 días ese aceite, y por eso que al día de hoy se celebra durante 8 días la fiesta, en donde cada día, el primer día se enciende una vela, el segundo 2 velas, el tercero 3 velas, así sucesivamente, para ir creciendo en luz a lo largo de la fiesta. ¿Por qué te digo que es extraño que haya sobrevivido a la historia o a los siglos una fiesta así? Porque de alguna manera lo que está festejando Hanukkah es la independencia de un pueblo que deja de ser independiente. O sea, logran la independencia de un país, ese estado dura menos de un siglo porque después viene Roma y destruye todo. Claro. E increíblemente durante 2200 años los judíos siguieron celebrando y festejando la independencia de un país que no tenían. Que no existía, claro. ¿Cómo se festeja una cosa así? Claro. Es en ese momento donde Hanukkah se transforma de una fiesta de independencia a la fiesta de la esperanza. 2200 años siguieron encendiendo luces el mismo día, confiando en que iban a volver a esa tierra, a volver a encender luces, a volver a encender la luz de la independencia, de la soberanía, del respeto a poder vivir en paz en la identidad propia. De eso se transformó Hanukkah, en una fiesta que habla de la esperanza. De la esperanza, interesantísimo. Obispo Olivera, y la Navidad, digamos, ¿cuál es el contenido profundo? ¿Cuál es el origen? Mucha gente cree que sabe, pero en profundidad me parece que conviene ir contando los detalles también. Sí, para nosotros los cristianos y los católicos, la relación con el mundo judío y demás nos llena de gozo porque nos sabemos hijos, ¿no? Nuestros hermanos mayores, y tiene que ver en la plenitud de los tiempos de un Dios que se encarna, el sol que nace de lo alto, un Dios que se hace por amor uno de nosotros, este misterio que cada Navidad nosotros hacemos memoria agradecida, que es un misterio de nuestra fe, porque este hombre concreto nacido de una mujer, nacido de la Virgen María, es sin embargo Dios con nosotros. Tanto amó Dios al mundo que envía a su Hijo para salvarnos, para recuperar, para renovarnos, y esto que actualizamos, me gustó mucho como decía, la fiesta de la renovación, de algún modo es de la esperanza y la renovación. Cada fiesta de Navidad nos invita a pensar en los nuevos tiempos, y Navidad es eso, es la encarnación de un Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros para siempre, no solo en un momento, sino un eterno presente. Es interesantísimo también ese origen. Les quiero preguntar sobre el rito, digamos, familiar cotidiano. Conozco, obviamente, por razones obvias, conozco algo de lo que es Hanukkah. No recuerdo el nombre de esa como perinola que se juega. El dreidel. Se llama, el dreidel. ¿Y eso qué significa primero? Y segundo, se usa un candelabro que se llama Hanukkah, que tiene 9 brazos en lugar de los 7 que son, ¿no? Claro, el tradicional tiene 7, el candelabro tradicional tiene 7 brazos, claro. Y eso se llama Hanukkah. La Hanukkah es el candelabro de Hanukkah, claro, que tiene 9 brazos, porque la fiesta dura 8 días. Somos complicados los paisanos. O sea, bueno, pero uno es como el piloto, es uno de la vela para encender los demás, ¿o no? Exactamente. Es así. Cada día se enciende una vela, como decíamos, pero se encende con una vela piloto, y esa vela piloto no se puede apagar. Tiene claro, un montón de simbolismo, ¿no es cierto? Claro. Aquel que trae luz multiplica luz, nunca se disminuye la luz. Claro. Siempre es para multiplicar y aumentar. Incluso hasta conceptualmente, ¿no? Hay varias discusiones en el Talmud, hay muchas discusiones acerca de cómo
Talmud es la enciclopedia de la sabiduría judía, y allí se despliega de cómo festejar Hanukkah, ¿no? Empiezan a discutir los rabinos de cómo hacer. Y por supuesto apenas un rabino dice que hay que hacerlo de una manera, aparece otro que hay que hacerlo de otra manera. Y uno decía, hay que encender una luz el primer día, una vela el primer día, 2 velas el segundo, 3 así, y enseguida viene uno y dice, no, hay que encender 8 velas el primer día, 7 velas el segundo día, 6 velas el... Ya. Y si tú vos te pones a pensar, el que tiene razón es el que dice 8, 7, 6, 5. Ya. Porque si el aceite duró 8 días, seguramente al principio había más aceite. Claro. Y fue creciendo. Claro. Esa es la lógica. Sin embargo, hacemos al revés de la lógica. Porque Claro. lo importante no tiene que ver con la dimensión física, sino en el profundo sentido y mensaje espiritual. Claro. Uno tiene que ir creciendo en luz. Por más que parezca que es imposible, uno tiene que ir creciendo en iluminación. Y también lo extraño, hablando justamente del ritual, ¿no es cierto? Que siendo una celebración que habla en realidad de un milagro, porque que hayan triunfado en esa batalla fue un milagro. Claro. Lo que haya quedado como milagro es lo del aceite. Eso también es muy raro. Claro. Que el milagro de Hanukkah haya sido, digo, a ver, el Kadosh Baruj Hu, Dios, creo que puede hacer milagros realmente increíbles, ¿no? Un milagro es, qué sé yo, crear el mundo, partir el mar, que alguien vuelva a nacer. Pero esto del aceite, por algo tan chiquitito, ¿cómo puede ser que eso se haya transformado en un milagro? Tan cotidiano. Y eso también es un gran mensaje, ¿no? Como descubrir el milagro en lo pequeño, en poder iluminar un día, una noche que sea un poquito más luminosa que la anterior, ese es el milagro. Obispo, en Navidad se habla mucho respecto de que hemos incorporado algunas costumbres europeas, Papá Noel, Santa Claus, el tema del arbolito de Navidad. ¿Cuáles cosas son, a su criterio o el criterio de la Iglesia, digamos, las originales, las que realmente valen, y cuánto se ha sumado una especie de modernidad que, bueno, ha sido tomada por la gente como algo realmente valioso? Sí, fundamentalmente para nosotros el tema del pesebre, que tiene su origen con San Francisco de Asís, un poco el que descubre y el que representa las imágenes de lo que pasó, es la clave y lo que nos identifica. También el árbol, que algunos lo combaten, y sin embargo es festivo. En el árbol de la cruz murió Jesús, en el árbol de la vida nueva, que tiene bombas, flores, dibujos, colorido, exactamente, me parece que también es celebrativo. Para nosotros la Navidad nos preparamos con un tiempo anterior que se llama Adviento, ¿no? Que esperamos con el Adviento la venida de Jesús. Recordamos la historia con la memoria, que es muy importante no separarla, porque la memoria puede ser fragmentada, podemos perderla, puede ser subjetiva. Es una memoria de lo que pasó hace más de 2000 años, iluminada por la historia. Nos preparamos, pero también un Jesús que viene en el acontecimiento, que viene en el hermano, que viene en el prójimo, y a Jesús que vendrá, ¿no? En la segunda venida gloriosa que esperamos. Así como vino en la humildad de la carne, vendrá un día con gloria. El Adviento nos va preparando, y también quizás con la espiritualidad de nuestros hermanos mayores, la vela cada domingo de Adviento vamos preparando, prendiendo una vela hasta llegar a la última, después de 4 velas, y la última que es la luz, ¿no? Cristo, que él mismo se llamó la luz. Pero lo que nos identifica es el pesebre, y a mí me parece que estamos en deuda todavía de celebrar en nuestras familias y en nuestras comunidades realmente la Navidad. Veo que a veces en la Navidad algunos te dicen que se ponen más nostálgicos o tristes, claro. Y en el fondo porque no está el invitado. Claro. Si el invitado, nos reunimos para celebrar un acontecimiento muy importante que transforma mi vida, que hay un antes y un después, claro. Y entonces, si realmente le damos el sentido de la Navidad y nos preparamos para recibir al Señor que vino, pero que vendrá, pero que está, este misterio de nuestro Dios, me parece que cambiaría también el sentido. Ese se convierte en un encuentro familiar, que está muy bien, en un encuentro celebrativo, pero a veces ¿quién es el que cumple años? ¿Quién es el invitado? ¿Quién es el invitado? Interesante como lo planteé. También la gente se pone nostálgica por las ausencias, ¿no? Los mayores, totalmente. Porque es un lugar en donde la familia... Ahora, hay algo que le quería comentar. A mí me impacta mucho, y a propósito de que estuve viendo una película respecto al nacimiento de María, y creo que tiene mucho que ver también con el desarrollo del cristianismo y lo que viene a aportar a la humanidad,
¿qué es la pobreza y la austeridad de lo que es ese lugar en donde nace Jesús? ¿Quiénes son los que lo acompañan? Digamos, ahí también hay un mensaje de profunda, yo diría, de voto de pobreza, de austeridad, de empatía con el que padece, con el que sufre, con el que necesita, ¿no? Totalmente. Eso es fundante para nosotros. Claro. La misma Virgen María, que es la que recibe este misterio de ser la Madre de Dios, canta la humildad, la pobreza, la sencillez. Ella misma es un cántico a la austeridad y a la humildad. Y la lección del pesebre es eso. Y también el mismo Jesús va a decir que va a alabar a Dios porque se revela más a los pequeños, a los niños, y no tanto a los sabios o a los que tienen tantas cosas. Me parece que el tema de la pobreza, que no pobrismo, sino pobreza, de verdad, sí. Es muy importante para nosotros. Vamos avanzando, digamos, ya estuvimos en los nacimientos, en los orígenes. Hay diferentes formas, digamos, de confirmar a un nene que nace a propósito de su religión o de su fe. Está el bautismo y está lo que se llama Brit Milá o el bris, que es la circuncisión, para decirlo en castellano. ¿Qué valor tiene eso? Y una persona que no está circuncidada, ¿no se considera judía, rabino? Ok. Primero, tomar de las palabras que dijiste, que son es muy interesante. En hebreo se llama, como vos dijiste, Brit Milá. Brit Milá, sí. Que vos dijiste que es el bris, la circuncisión, ¿no? Sí, en mi casa, cuando yo era chico, era el bris. Después claro, aprendí que quedó el dice bris. Brit Milá. Brit Milá. Bris es de Brit. Son dos palabras, bris o Brit, Claro. Milá. Lo interesante es que la palabra Brit Milá, Brit o bris quiere decir pacto, Pacto. no quiere decir circuncisión. Ah, La palabra Milá quiere decir circuncisión. claro. Es el pacto de la circuncisión. Lo interesante es que nosotros, los judíos, cuando hablamos así rápidamente, o sea, sobre el tema, hablamos del bris. Sí, Y el bris es el pacto. claro. O sea, lo importante acá es, más allá de la dimensión física de lo que sucede, es que se transforme en un pacto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pactamos ahí? Lo primero es que es un pacto muy poderoso en relación a uno de los componentes más importantes de lo que significa ser parte del pueblo judío. Me habrás escuchado más de una vez que quizá a diferencia de la religión cristiana, por ejemplo, que es claramente una religión, el obispo nos puede explicar mejor, pero para ser cristiano vos tenés que tener fe en Cristo. El cristianismo se basa en su fe. Claro. Para ser judío no tenés que tener una fe. Por supuesto que tiene una dimensión espiritual fundante y maravillosa. Pero vos no lo definís como religión. Porque para ser judío no es que tenés que tener fe en algo. Judío es aquel que es parte de una familia. Claro. O sea, puede ser un judío nacido de vientre judío y que no crea en nada, sí, es judío. No, vos sos hijo de. Claro. Y podés ser parte de esa familia también. O sea, hay mucha gente que puede pasar a ser parte de tu familia sin tener una cuestión biológica. El concepto familia va mucho más allá que lo étnico o lo biológico. No tiene que ver con una raza, sino con un lazo familiar. Es por eso que judío es aquel que es hijo de, no el que hizo cumplió algo, el que tiene un bris o el que tiene que ver con el vínculo y el lazo. Y nosotros cuando nacen nuestros hijos, lo primero que hacemos en ellos es cerrar ese pacto, sellar ese pacto. Y es muy interesante en el lugar en donde se hace. Porque mira que hay un montón de lugares donde hacen un pacto. ¿Por qué justo ahí? Claro. Y porque apostamos que de allí va a salir la semilla de la siguiente generación. O sea, apenas nace nuestro hijo, nosotros ya estamos pensando en los nietos. Claro. Y por otro lado, que también se enlaza con Hanukkah. Hanukkah dijimos que dura 8 días, el número 8 es un número muy potente, el número 8. El número 6 tiene que ver con el plano de lo físico, de la dimensión de lo que conocemos y sabemos. El 6. Arriba, abajo, norte, sur, este, oeste, son los planos que conocemos. El número 7 tiene que ver con lo sagrado. Pero el 8 es lo que trasciende. Y es por eso que Dios crea el mundo en 6 días. Al 7º día, Shabbat. Y el bris se hace al 8º día de nacer el chico. Al 8º día. Al 8º día, ¿por qué? Porque es ahí en donde nosotros nos hacemos socios de la creación con el Creador. Asumimos que el ser humano no está completado
y tenemos que trabajar para poder completarlo, para poder completarnos. Ese es el contenido del pacto y de completo. ¿Y el bautismo? Y para nosotros, bueno, yo suscribo mucho lo que dice, pero fundamentalmente la fe, porque el mismo Jesús cuando comienza su predicación, y la predicación o la buena noticia es un Dios que nos ama y un Dios que no se desentiende de nosotros a pesar de que hemos pecado o nos hemos apartado de Él. Aquel que crea, que se bautice. Aquel que cree en la buena noticia, aquel que crea en Jesús, se bautice. Pero nosotros también sabemos que una vez bautizados somos parte de esta familia. No somos distintos, aunque no los conozcamos, somos de la familia, pero la familia de los discípulos, la familia de los seguidores, la familia de Jesús. Es fundamental para nosotros nuestra fe en Jesús, que tenemos que seguir creciendo en ella y dar elementos para crecer en un mayor conocimiento del Dios humanado, porque Jesús es Dios con nosotros. El Emmanuel es Jesús, el rostro de Jesús visible me lleva al Dios invisible. Pero pertenecemos a partir de por el sacramento del bautismo que nos inicia en la vida de hijos y nos inicia en la vida de la fe. Un sacramento que nos inicia en el camino, que después tenemos otros sacramentos como la confirmación, la Eucaristía, pero claro, son sacramentos que nos inician en la vida cristiana. Y nos habla de pertenencia, nos habla de familiaridad, no de la sangre, porque el mismo Jesús dice, ¿quiénes son mis parientes? ¿Quién es mi madre y mis hermanos o mis parientes? Son aquellos que escuchan la palabra y la cumplen, no solo los lazos de sangre. Por eso nosotros los creyentes, los cristianos, los discípulos o seguidores de Jesús somos parte de una misma familia. Estamos con el rabino Alejandro Abruj, estamos con el obispo Santiago Olivera. Rabino, hay la misma pregunta para los dos. En su propia religión, en su propio pueblo, en su propia cultura, ¿están registrando que hay un reverdecer de la religiosidad, de la espiritualidad después de un momento de cierta caída en otras décadas o no? ¿No es así? Yo no tengo duda que sí. ¿Sí? Vengo justamente a un seminario ahora y fue uno de los temas, esto que estás compartiendo. Primero decir que por un lado estamos claramente en un mundo de grietas y extremos, de radicalizaciones políticas, económicas y religiosas. Claro. En donde los radicalismos o extremismos religiosos hacen escuchar fuerte en todas sus dimensiones, ¿no es cierto? Pero me animo a tomar no esa esfera de la mirada religiosa, sino la esfera de la búsqueda de sentido, de propósito, de mensaje y del para qué del hombre y la mujer de hoy. Hoy hay una búsqueda de lo esencial, del para qué estoy acá, de las preguntas más profundas. Heschel decía que la religión vino a responder las últimas preguntas del hombre. El problema es que nos olvidamos cuáles eran las preguntas. Y hoy creo que ha vuelto esa necesidad de, no sé si de tener la respuesta, pero sí de preguntarse, ¿no? El para qué de mi vida, el sentido de mis días, claro, el para qué estoy acá, la misión en el mundo. Y creo que la dimensión de la espiritualidad viene justamente a traer una no sé si una respuesta, pero sí una compañía a esa duda, claro, y a esa pregunta y a esa búsqueda. Tal vez no una llegada, pero sí un camino, digamos. Completamente. Y hay claramente uno lo puede ver en las comunidades, ¿no es cierto?, donde más que venía a buscar un ritual la gente, más que venía a buscar una ceremonia, viene a buscar un sentido, claro, voy a hacer el ritual, pero ¿para qué? Explícamelo, estudiémoslo. Necesito que me llene este lugar. Claro, claro. Sí, para nosotros... ¿Registra lo mismo? Sí, es una pregunta muy amplia y porque depende a veces lugares, situaciones, propias espiritualidades. Yo creo que hay un reverdecer de la búsqueda de lo trascendente, sí. Quizás nuevas maneras de expresar la fe. O sea, en nuestras iglesias descubrimos que ya la presencia de jóvenes no se da así tanto, quizás por esta línea sí de la búsqueda de para qué y satisfacciones de la vida, pero lo ritual, lo cultural, no es que notamos muchísima más participación. A veces corre el riesgo que la participación se da en miradas más extremas o más duras,
o más rígidas frente a inseguridades de nuestro tiempo. Pero nosotros descubrimos que hay cercanía, que hay presencia, pero a veces depende de las zonas o los lugares. Quizás en nuestro interior todavía se conserva mucho lo que es la religiosidad popular, en el mundo más pobre también, la vuelta a Dios, la búsqueda de Dios, pero es un trabajo permanente que tenemos que seguir ahondando y para eso predicamos y para eso anunciamos. Pero yo no podría decir que hay muchísima más gente, pero sí una apertura espiritual, sí. Es interesante. Tuve la posibilidad de entrevistar al 2 veces presidente de Uruguay, a Julio Mario Sanguinetti, que él habla respecto de que los terrorismos o los extremismos, se refiere a Hamás y a Hezbollah, pero habla en general también, diciendo que intentan destruir los valores judeo-cristianos, digamos, la cultura de Occidente. ¿Qué son los valores que ha aportado el judaísmo y el cristianismo a Occidente, a la vida cotidiana en los países donde hay democracia, por supuesto, y hay libertad? Yo creo, por sobre todas las cosas, la noción de construir una sociedad atravesada por la dimensión de la ética. Entendiendo en la ética el respeto al prójimo, el respeto a las minorías, el respeto a la diversidad, a las diferentes diversidades que especialmente hoy están más que nunca, ¿no es cierto?, sobre la mesa de conversación. No tengo ninguna duda de que el mundo, el origen de las democracias, en el respeto a la voz, a la persona, a cada individuo dentro de la sociedad, es parte de ese mundo del que traes, ¿no es cierto?, de los valores judeocristianos que fundaron Occidente. Sí, yo creo que también uno tiene que partir para nosotros, ¿no? Decir que Dios nos amó primero, eso es clave. Y Dios nos ama siempre, no ama por un tiempo, y Dios ama a todos. Eso como que es para nosotros un valor muy grande que debemos tener que aplicarlo, ¿no? Dios, cómo amar como Dios ama. Y también lo que es justamente por ese amor primero y de siempre y a todos, se encarna, porque por amor se hace hombre. Y nos invita a vivir justamente una vida más fraterna, más justa, la honestidad, la verdad, el bien, el respeto. Me parece que eso es fundamental. Y nuestra predicación tiene que ir en esa línea, volver a las cosas más esenciales de nuestra vida, que es el respeto a todos, aún los que piensan distinto, que es el amor a todos, aún a los enemigos. Esa es la clave también para nosotros. Esos son valores fundantes que son judeos cristianos. Nosotros, nuestra fe se basa mucho en el Antiguo Testamento, primer pacto podríamos decir, y también obviamente lo que creemos que en la plenitud de Jesús, que viene no a quitar un punto a la letra, sino a ahondarla y profundizarla. Tú sabes que Sanguinetti decía, el judaísmo aporta la ley, dice él, por las tablas de la ley, ¿sí? Y el cristianismo aporta la piedad. Por primera vez en la historia de la humanidad aparece el concepto, el valor de la piedad. ¿Están de acuerdo con eso? Que, digamos, por supuesto que no es un solo elemento, pero claro, él lo planteaba, cada una de las civilizaciones o cada uno de los valores culturales, cuál era el eje, lo central, ¿no? Claro, quizá en lo que más haya ahondado, más haya diferenciado o trabajado. Pero acuerdo profundamente lo que dice el obispo. Y otra cosa, me parece que a gran diferencia, ¿no?, con el mundo de los extremismos, es la mirada amplia. En la Torá dice, Shivim Panim la Torá. La Torá tiene 70 rostros. O sea, vos te sentás y hay 70 formas de leer exactamente lo mismo. Claro. Y todas son verdad. Claro. O sea, respetá la manera en que el otro tiene de ver, de leer y de entender el mundo. En el mundo del extremismo hay un solo color en cómo mirar el mundo. Claro. O entendés el mundo como lo entiendo yo, o tenés que estar afuera del mundo, ni siquiera fuera de esta zona. Ese es el drama que tiene las miradas más extremas, ¿no? El no permitir tener otra mirada de las cosas. Y el respeto es fundamental también, aún para los que creemos. Nosotros, a veces los cristianos sufrimos
como recuerdan el tema de los Juegos Olímpicos o hace poquito en un programa de estos nuevos modos, no de televisión, sino de streaming, que se meten contra los valores más fundamentales de nuestro, del pesebre, y se burlan. Sí, una vergüenza. Además, esto es lamentable porque no solo se burlan, o no, pueden no tener fe, pero no solo atentan contra los valores de nuestra fe, sino que no respetan a tantos que creemos y pensamos, y nos significa mucho, ¿no? Me parece que un valor del tiempo o el judeo cristiano es el respeto al otro y al pensamiento del otro y al aceptar al otro también como es. Que a nosotros también nos costó como iglesia hacer un camino, pero nosotros hoy tenemos muy claro que el respeto y la aceptación a todos es clave, porque así es el corazón de Dios. Creo que, si me disculpas, me quiero sumar a lo que dice acá el obispo, lo lamentable de lo que sucedió, porque uno entiende el humor, el arte, un montón de cosas que está muy bien, pero siempre desde el respeto a la sensibilidad, a la identidad, a los valores profundos de una cantidad de personas. Eso que sucedió en el streaming, sinceramente me pareció y yo no entiendo por qué ofenden. Muy bajo, muy bajo. Hay otro modo de buscar caminos de humor, pero es verdad que también Jesús nos los dijo a nosotros, ¿no? Que nos van a perseguir y también y burlarse y demás, pero bueno, también perdonamos, pero hay que decirlo porque nos ofende gratuitamente, y en tiempos de Navidad serían tiempos de volver al encuentro, a la cultura del amor y del perdón y el respeto, porque nosotros, si nos ponemos a ofender a los otros, seríamos terriblemente criticados. No, y además irían en contra de los valores cristianos. Exactamente, ¿no? además. Contra, sin duda. ¿Qué dice, no ustedes individualmente, sino ambos pensamientos respecto, si están escritos, en las escrituras si están escritos, una mirada respecto de la corrupción, de los ladrones, de eso que tanto está con tanta potencia en la actualidad informativa y que padecemos todos los días, esa corrupción, yo diría de los gobernantes sobre todo? No quiero hacer, si quieren hacer, total libertad para que digan lo que quieran, pero digo, no es mi intención señalizar, sino desde esa espiritualidad y desde esas religiones, ese pensamiento, ¿cuál es la mirada de esas cosas? Mira, en la Torá hay una sección específica que se llama Shoftim, que quiere decir jueces. Porque a veces uno piensa que la Torá o los libros sagrados hablan solamente de rituales viejos o de historias de otro tiempo, claro, ¿no es cierto? Y no, hay toda una sección dedicada, se llama jueces, pero está dedicada a las obligaciones del rey, o sea, del poder ejecutivo, a las obligaciones de los jueces, a las obligaciones de los sacerdotes también. Claro. Y todo desde entender la importancia de la limitación al poder, el límite al poder. Claro. O sea, el poder que tiene la sociedad para ponerle límites al poder. Y arranca el texto, está en el libro de Deuteronomio, diciendo que la corrupción, la coima, enceguece los ojos de los más sabios y tuerce las palabras de los más justos. Como declaración, es el primer renglón de todo el apartado. Claro. Poniendo por sobre todas las cosas a la hora de construir instituciones que detenten el poder o que detenten la representatividad de la sociedad, lo más importante es trabajar por erradicar todo tipo de corrupción. Y si nosotros también en estos domingos hemos leído en nuestras iglesias el Juan el Bautista, que le preguntan qué debemos hacer frente a la predicación, frente a la conversión. Conversión, constantemente tenemos que volver nuestra inteligencia y corazón a Dios. Y le dice en general, cuando le pregunta el pueblo en general, que si tienes 2 túnicas, da una, si tenés mucha plata, compartila. Los publicanos les dice el Bautista que no cobren impuestos de más. Los soldados, los militares, preguntan, ¿nosotros qué debemos hacer? Bueno, que no se excedan, que estén al servicio, que no quieran cobrar más, en el fondo refiriéndose a lograr bienes de un modo deshonesto, espurio, claro. Espurio, y me parece que nuestra fe siempre tiene una implicancia moral y en la vida, ¿no? Santiago decía, el apóstol, muéstrame
tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré la fe. Y la fe nos habla ciertamente de respeto, de la verdad, de la honestidad, de no aprovecharnos, y por lo tanto la corrupción está totalmente desechada. Creo que los corruptos están muy lejos de Dios, sin duda. ¿Hay alguna, digamos, algún comentario que quieran hacer respecto de, creo que no lo he concretado, no tengo la información, pero ha anunciado varias veces el propio presidente Javier Milei de que su intención es convertirse al judaísmo? Bueno, ha hecho distintas manifestaciones al respecto. La pregunta es, ¿cómo lo ven los judíos, Alejandro? Y ¿cómo sería ese camino para una persona que quiera convertirse? Primero lo que te tengo que decir es que arrogarse la posibilidad de decir qué es lo que opinan los judíos sobre cualquier tema sería demasiado, claro, no sería judío, imposible. Digamos. No me animo a decir qué es lo que dice mi familia en mi casa. Claro. Eso, no. Está muy bien. Entonces, aparte, bueno, lo que pensamos... si algún rabino alguna vez te dice, mira, sobre cualquier tema, te dice, el judaísmo dice esto, con el dedo así, termina la entrevista. Porque el judaísmo no dice una cosa sola de ningún tema. Claro. O sea, 2 judíos, 3 problemas, 4 discusiones, 5 sinagogas. O sea, ¿qué opina el judaísmo sobre el caso que me preguntás o cualquier otro tema? Sí. A mí me parece que la del presidente o la de quien sea, la persona que esté en una búsqueda personal, espiritual, es maravilloso. O sea, sea la persona que sea, claro, que sea la búsqueda que sea, mientras sea una búsqueda genuina, auténtica y transformadora hacia el tipo de aspiración de lo que decíamos antes, ¿no? Acerca de entender cuál es el sentido o el para qué de mi existencia hoy acá. En el plano de lo personal, de lo privado, cada uno tiene la legítima posibilidad de ir en búsqueda de sus aspiraciones o búsquedas espirituales. Y después los procesos de conversión al judaísmo son diversos según los diferentes movimientos que hay dentro del judaísmo. No. El más común, digamos... el proceso, y también para entender una cosa que me parece muy importante, viene de la mano de lo de la familia, y que esto no tiene que ver con una raza ni con una etnia. Los primeros conversos del pueblo judío fueron Abraham y Sara. O sea, eran paganos completamente y deciden comenzar una vida de búsqueda del único Dios. El proceso es el estudio de las fuentes, la participación en la vida judía, obviamente, como cualquier persona. Una persona que pasa a ser parte de tu familia, vos necesitas ver que viene a tu mesa, que se pone feliz cuando vos estás contento y que se pone triste las cosas que te ponen triste, claro, que vienen los días de celebración a tu casa, cuando hay un cumpleaños, cuando hay una fiesta. Los días de luto y de dolor. O sea, participar de la vida familiar, en este caso de la comunidad judía, el estudio de las fuentes y después los rituales. Para los hombres es el Brit Milá, es la circuncisión, el pacto de la circuncisión, y tanto para hombres y mujeres la mikve o la tevilá, que es un baño ritual. Un baño ritual de iniciación también, y un tribunal rabínico, un tribunal de 3 rabinos que deben examinar a la persona, preguntar y hacer una cantidad es como un examen final, si se quiere, de requisitos y de respuestas para finalmente pasar a los rituales finales para ser parte de la tradición judía. Yo podría contestarle en tres aspectos. ¿Cómo no? Primero, bueno, comparto totalmente que suscribo y me alegra de que alguien busque genuinamente la espiritualidad y quiera avanzar. A mí me parece muy bien. Con respecto al presidente que usted se refería, usted sabe que, como yo decía, que una diócesis, obispado castrense es personal, claro, y el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, o sea que está bajo mi jurisdicción espiritual. Claro. Espiritual, está muy bien. No lo he podido ver todavía mucho, lo he visto en algunos actos, pero uno de los eso por una parte, que a mí me gustaría que profundice en su fe católica. Claro. Me celebro que quiera ahondarse en otra espiritualidad, si es genuina, pero creo que una de las grandes, digamos, carencias nuestras, que es un trabajo que tenemos que hacer, que a veces hay muchos bautizados, pero pocos cristianos prácticos. Claro. Y muchos que se van a otras confesiones religiosas, por ejemplo, muchos evangélicos que fueron católicos. Yo siempre les digo que quizás no han profundizado mucho la fe católica. Entonces, yo le invitaría a profundizar la fe católica y estudiar.
Es apasionante estudiar la fe judía, la Torá, etcétera, y me parece muy bueno. Y a nosotros nos vendría muy bien profundizar, porque son nuestros, como digo, nuestros padres. Pero yo le invitaría a quien sea a ahondar en la propia fe, a buscar, a bucear, porque a veces hay desconocimiento. Para nosotros, los católicos, Jesucristo es el Señor de la historia y para nosotros es fundamental y es lo que anunciamos con gozo. Entonces invitaría a eso. Pero valoro esa búsqueda espiritual y creo que de un presidente que busca lo espiritual, porque también lo contrario hace mal, digamos, a un cristiano que se diga católico pero después roba, trata mal a las mujeres, no. Vive mal y eso nos hace mal a nosotros, ¿no? Y lo mismo será para el mundo judío, que un judío realmente viva como debe vivir, ¿no? Sin duda. ¿Y por qué cree que hay digamos, una revitalización, yo le llamo un tsunami de antisemitismo en el mundo? ¿Qué fue lo que ocurrió para que volvieran algunas imágenes, escenas, agresiones, violencias que muchos pensábamos que estaba olvidado, habían quedado en el fondo de la historia allá en el Holocausto, en la Shoah? ¿Qué ha hecho o cómo explican esto que a veces resulta inexplicable, Rabino? Sí, la verdad que en lo personal, ni hablar del dolor que uno siente de ser testigo en este tiempo de cosas que, como vos decís, parecían de otro tiempo. Pero además, después de tanto que se hizo, ¿no? De tanto museo, de tanto película, de tanto documental, de tanta explicación, de tantos seminarios y recuerdos y homenajes y encuentros interreligiosos y tanto que hizo el judaísmo, especialmente en estos últimos largas décadas de explicar, de contar, de decir. No hay duda de que el origen de la violencia en cualquiera de los formatos, el antisemitismo es uno de ellos, es el desconocimiento y la ignorancia. Es la ignorancia, es el no saber al otro, el no conocer al otro. Es el miedo que me da el otro por lo que no sé del otro. Lo que me angustia un poco es que después de todo este tiempo largo, mucha gente sabe, conoce lo que pasó, sabe que es el terrorismo, sabe que es el drama que está viviendo millones y millones de personas bajo tiranías teocráticas y radicalizadas en su religión, y sin embargo que Occidente, en tantos lugares de Occidente, reverdezca un odio que simplemente fue mutando de ropas, ¿no es cierto? El antisemitismo es un virus que ha ido mutando a lo largo de los tiempos, a lo largo de los siglos, y que se toma de este minúsculo pueblo tan pequeño que durante, como decíamos antes, 2200 años prendía velas esperando a poder tener alguna vez la posibilidad de volver a ser independiente y protegerse, porque en los últimos 2200 años la única defensa que tuvo el pueblo judío a las oleadas de antisemitismo fue rezar y prender velas. Hoy, después de miles de años, ha decidido volver a la escena de la política, crear un Estado, levantar vallas de defensa, es el único país en el mundo que tiene una cúpula de hierro, pues se la pasan tirándole misiles. No hay ningún país en el mundo que tenga en el cielo una cúpula que los proteja de misiles. Ha construido un ejército con sus jóvenes para defenderlo en este momento, 7 fronteras, siendo un país tan minúsculo, menos del 1% del territorio de todo Medio Oriente. La cantidad de naciones musulmanas en el mundo ocupan la tercera parte de las tierras del mundo, y pareciera que el único problema es ese minúsculo desierto en el medio tan cerquita del Mediterráneo. Hemos decidido finalmente dejar no solamente rezar y prender velas, sino defender quiénes somos, defender ese pequeñísimo lugar que hace 4000 años estamos y vivimos. Y parece que es insoportable para mucha gente. Pero me parece que en el espíritu de Navidad y de Hanukkah uno tiene que renovar su compromiso con lo que es, como vos decías, con la defensa de los valores históricos, eternos y occidentales con los que hemos fundado a nuestras
a nuestras naciones en el último tiempo, y Israel es eso, es verdad, lo que decías antes, es quizá la última punta de lanza de Occidente allí, y lo tenemos que defender no solo los judíos. Creo que Occidente se tiene que defender todo de esa avanzada tan dramática como la que trae el odio y la violencia indiscriminada que trae el terrorismo. Totalmente de acuerdo, porque parece que es fundamental entender que el respeto al otro implica el compromiso por la defensa del otro. El otro es un don para mí, también son regalos y son don para nosotros. Comparto totalmente, me parece que usted dijo que era increíble o incomprensible, no se puede entender, quizá podamos ver porque la ideología ciega, de cualquier lado, ciega, y en este caso a veces cuando uno quiere destruir al otro que no exista porque molesta su presencia. Y me parece que es importante que nos valoremos, nos defendamos y descubramos que hay valores y que no hay que desanimarse. Pero es incomprensible. Yo podría decir que nos atentemos, que nos matemos, que nos insultemos, que parece incomprensible. Pero eso que vemos al otro lado, aquí también se vive. Sí, pero justo le iba a decir que como contracara, digamos, como una reflexión esperanzada, la Argentina sigue siendo, pese a dificultades, han ocurrido situaciones de antisemitismo flagrante, de violencia, de comunicadores, de algunos diputados insignificantes en su representatividad. Sigue siendo Argentina un lugar de convivencia. De hecho, yo no sé si hay tanta cantidad de, yo diría, de organismos interreligiosos en otros países como hay aquí. Conozco el que existe en Buenos Aires, conozco el que existe en Córdoba, y vienen haciéndolo desde hace mucho tiempo. Yo le llamo, medio irónicamente, que esa actitud interreligiosa de respeto, de tolerancia, de ayuda mutua, es una exportación no tradicional que hace la Argentina hacia el mundo, ¿no? Porque eso lo miran como un gran valor. ¿Ustedes notan eso, que eso ha generado? Bueno, de hecho ha participado en su momento hasta el propio Papa Francisco en los orígenes de todo este movimiento, sí. ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo, me refería que acá existe, a veces son los enfrentamientos estériles. Más vale. Lo religioso, sin duda, lo interreligioso, así como es un país crisol de razas que hemos recibido a todos con mucha alegría y naturalmente lo religioso, me parece, o lo interreligioso pasa por un momento muy bueno desde hace tiempo, y también cuando el cardenal Bergoglio en su momento se reunía y conversaba. Yo soy, podríamos decir, hijo espiritual de Monseñor Laguna y aprendí los valores de su relación con el mundo judío, su trato, su cariño, el rabino Roisman, que han hecho libros juntos, que yo y muchos de nosotros nos parece lo más natural y el respeto y el cariño de verdad. No es decir, tengo un amigo, no, el cariño de verdad al pueblo judío. Me parece que en general, quizá que el mundo musulmán es un poco más lejano para nosotros, pero así como institución estamos yo creo que por un muy buen camino. Mi mamá, Sichroná Libraja, me acuerdo que siempre decía que le dolía mucho a la gente cuando hablaba de la Argentina como este país. Muchas veces, este país. Decía, ¿cómo este país? Nuestro país. Mi país. Es decir, este país es como... tomar. Y la verdad que nuestro país, la Argentina, es una bendición en tantos sentidos que no lo llegamos a ver. Uno de ellos, pues en un montón, uno de ellos es la dimensión de la espiritualidad y la confraternidad de las diferentes tradiciones religiosas de nuestro país. Es algo, tal como lo dice acá el obispo, fenomenal. Bueno, habla del rabino Mario Moishe Roisman, que es un enorme amigo que compartimos, que tenemos la alegría de compartir todos acá. Es un pionero en eso. Yo tengo, hablando de Hanukkah, vuelvo al principio, ¿cómo no? tengo una hermosa historia personal que me la guardo, y es que en el año 2012, en noviembre de 2012, quien era el cardenal de Argentina, Bergoglio, me invitó a la Catedral de Buenos Aires a celebrar la Kristallnacht. La noche de los cristales, el pogrom
que inició en el año 38 el desastre de la Shoah, claro, con miles de sinagogas incendiadas y cientos de miles de libros quemados en las calles judías, libros judíos en las calles, y me invitó, abrió la Catedral de Buenos Aires para que celebremos allí la noche de Kristallnacht. Y me invitó y lo hicimos juntos. Yo acababa de terminar un libro y le regalé la primera edición diciéndole: en esta noche quemaron tantos libros judíos, este es el último que salió y quiero que se lo quede. Y 2 meses después era Hanukkah, y lo invité a que venga a encender la vela de Hanukkah al templo, a la sinagoga, y obviamente que vino. Fue muy impactante cuando llegó, me acuerdo, diciembre, calor, y lo estábamos esperando y llega, estaba completamente transpirado. Digo, pero padre, ¿qué pasó? Y el subte desde la catedral, venir hasta acá. No, esas actitudes, ¿no sé, muy, muy poderosas de él, y nos dio el honor de encender la primera vela de Hanukkah. En el año 2012 fue esto. 2 meses después se hace papa. Ese fue su último evento interreligioso en Buenos Aires. Qué interesante. Y me llevo esa historia en el corazón, pero tiene que ver con lo que vos decís, ¿no es cierto? El inmenso trabajo que desde Añares se hace aquí en Argentina por la convivencia, no solamente convivencia, por el trabajo conjunto y fraterno entre las diferentes tradiciones culturales y religiosas. Una gran historia para ir cerrando esta charla, que un poco esa historia que contaste, bueno, resume también la intención de esta entrevista, de esta charla que hemos tenido, buscando... Siempre creí que justamente porque vino al templo y encendió la vela de Hanukkah le dio suerte y finalmente 2 meses después hizo papa. Lo nombraron papa. Le pido algo si tienen ganas de hacerlo. Una pequeña plegaria, chiquita porque no tenemos tiempo, pero qué pequeña plegaria o bendición podrían decir para quienes nos están viendo en una noche tan especial, en un momento tan especial de la Argentina. Si quiere... Sí. Cómo no, primero eso, en una noche tan especial, que nos juntamos en familia y recordamos a los que no están, pero recordemos con esperanza a los que no están porque nos reencontraremos, pero celebremos la vida con los que estamos y descubramos que la lección del pesebre es un Dios que nos amó sin límite y se hizo frágil, pequeño, un niño, pero es el Dios que nos ama. Entonces que en esta noche santa renovemos verdaderamente la certeza de un Dios que nos sigue amando, que nunca deja de amarnos y que nos invita a un compromiso, pero fundamentalmente el compromiso es a experimentar en nosotros el amor de Dios. Muchísimas gracias, Santiago, por haber venido. ¿Rabino? Tomando las palabras, por supuesto, del obispo, una bendiciones de renovación, de iluminación para todas las familias, para todos los argentinos, para toda la Argentina, para todas las naciones, para todos los pueblos. Y nosotros que de alguna manera venimos a representar tantos siglos, ¿no?, de historia, si se quiere, que podamos tener la altura espiritual y emocional e intelectual de colocar a toda nuestra historia en el lugar que merece, de poner en ese atrio sagrado de respeto, pero que definitivamente tomemos decisiones según nuestro futuro. Que no nos quedemos solamente mirando el pasado, que no vivamos del pasado, sino que el pasado aprenda a acompañarnos, que le demos ese lugar sagrado que tiene que tener, pero que las decisiones que tomemos para la verdadera renovación que inspira tanto Navidad, Hanukkah, como en el comienzo de año, sea una renovación de lo que queremos ser, de a dónde queremos alcanzar y a dónde queremos llegar. Les agradezco infinitamente. Muchísimas gracias a usted también, Rabino, por supuesto. A vos, por favor. Nos estamos retirando.